días a todos los amigos que ya están en sintonía de Culturizar TV y hoy nos acompaña el Padre Rafael Luna, él es párroco de nuestra parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y él va a hablar el día de hoy con nosotros junto a esta Semana Santa, cómo se vive, cómo han vivido los cristianos frente a las restricciones que de alguna forma se está poniendo por tema de COVID-19. Bienvenido y muy buenos días, Padre. Un gusto, Carlos, poder compartir contigo, también por medio de este espacio que nos ha dado este medio de comunicación para poder compartir con todas las personas que en este momento están con nosotros. Padre, frente a esta situación de Semana Santa, ¿cómo vivimos actualmente frente a estas restricciones que existen justamente en el país a un estado de excepción focalizado, que más bien hay 8 provincias que están dentro de ello? Pero sin embargo, esta Semana Santa quizás tenían otras expectativas y ustedes de un momento a otro les cortaron las alas, por decirlo así, y comenzó otra vez el cambio. Bueno, como tú lo has dicho, nosotros teníamos una gran expectativa frente a la Semana Santa. Pensábamos ante todo que iba a ser una Semana Santa progresiva en la cual se iba justamente a dar la oportunidad de la participación de los fieles en cada uno de los eventos religiosos. Pero lastimosamente hasta el día domingo tuvimos esa oportunidad con el Domingo de Ramos, pero después comenzaron a darse ya ciertas restricciones por el aumento de contagios, pero de alguna otra manera sí nos ha afectado, no solamente a nosotros como ministros, sino porque en algún momento teníamos un programa estipulado dentro de cada parroquia. Sabemos que hay medidas en las cuales nos permite celebrar los eventos litúrgicos con un aforo ya propuesto por el COE nacional, el COE cantonal, pero lastimosamente se ha visto afectada. Eso sí, y la gente ha quedado un tanto desilusionada porque no ha sabido cómo adaptarse a cada una de estas restricciones que vemos. Hay una realidad muy cierta. Este año quizás la expectativa de la feligresía católica tenían quizás esa situación de poder asistir nuevamente a la iglesia en una Semana Santa que, si más bien el año pasado, a inicios de esta pandemia, fue totalmente restrictivo y todo el mundo estuvo en sus casas, quizás esperaban algo diferente este año. Sí, es verdad. O sea, todo el mundo el año pasado, en la tremenda pesadilla que podemos vivir nosotros, veíamos ante todo una comunidad totalmente encerrada. Tanto es así que el año pasado la Conferencia Episcopal Ecuatoriana lanzó un folleto donde podías vivir la Semana Santa en familia. Pero para la gente, esa Semana Santa en familia le llevó en algún momento a no experimentar lo mismo, la visita del templo, el estar presencialmente en una Eucaristía, y eso le llevó justamente a esa ¿cómo podría decirte? Como un estilo diferente y atropellado ante todo de su fe, ¿no? Pero hoy en día, comparado a este año, no podría hablar de diserción, tendría que hablar ante todo de miedo, cautela y expectativa de parte de la gente. Sí ha habido una disminución, no podría decirte diserción porque ahí tendríamos que hablar de un tema muy delicado, que es el tema ante todo ante las restricciones que han habido, que mucha gente quizás ha tomado de forma diferente estas restricciones. Correcto. Ahora, esta situación que se ha dado, ¿cuáles han sido las recomendaciones de ustedes como iglesia que le dan a cada uno de los fieles para que ellos puedan acudir en estos momentos frente a estas restricciones? ¿Y cuáles serían en tales casos las ventajas y desventajas de los fieles en asistir o quizás, en cierta forma, participar de manera virtual? Dar los consejos sería tratar de que cada persona pueda ver el horario conveniente en el que pueda asistir a la parroquia. Primero eso. Segundo, en que en algún momento las personas puedan también darse cuenta que hay un grupo de personas que quieren también estar dentro del templo. No podemos tampoco en algún momento enfocarnos en decir es que solamente esta persona, si yo voy a la parroquia, me mantengo en la parroquia
y pare de contar. No, tengo que también pensar en aquellos que están atrás, que quieren entrar al templo en esos horarios que se les permite justamente. Pero si en algún momento no soy copartícipe de esa organización, estaríamos hablando de un caos. Correcto. Ya hay un aforo que hay que tomarlo en cuenta, hay situaciones, hay protocolos de bioseguridad, pero ¿qué sucede? Que hay que ser también corresponsables de la salud de las personas que están cerca. Eso quiere decir que es mayor el reto que tienen ustedes como iglesia al hacer de que las personas respeten estas medidas de restricción. Mayor el reto para que la gente se cuide, mayor el reto para que la gente sea obediente a las normas de seguridad, de bioseguridad. Incluso a nosotros nos toca llamarles la atención a las personas que a veces no toman en serio lo que son los protocolos de bioseguridad, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, alcohol en gel, alcohol líquido. ¿Y qué lleva a eso? Que mucha gente no tome en serio. Lo vemos claro. Si en algún momento obedeciéramos, si en un momento cuidáramos de la salud de las demás personas, pudiéramos entonces hablar de una Semana Santa, ahora diferente. Pero lastimosamente no ha habido responsabilidad ante lo que se ha pedido. ¿Cómo usted ve la feligresía en la actualidad frente a esta Semana Santa? ¿Existe quizás ese miedo, ese temor de asistir a los actos litúrgicos, o quizás existe esa situación de el apego mucho más a Dios y quizás, aunque la diferencia bastante notoria, el no estar presencial algo virtual, va a ser bastante común una situación de incertidumbre para el creyente, quizás de decir en algún momento, ¿será que realmente estoy participando activamente de mi fe? Claro, esa es una de las grandes interrogantes que nace principalmente en las personas adultas mayores. Tú sabes que nuestro pueblo es, ante todo, un pueblo que es bastante religioso, un pueblo que busca, ante todo, estar de manera presencial en los actos religiosos de Semana Santa. Me has hecho acordar justamente de un tema, justamente pongo así como un ejemplo. Me decía un joven de una parroquia, me decía, mire, padre, necesito que visite a mi abuelita, porque mi abuelita quiere ir a tal iglesia y quiere participar, pero ya el domingo comenzaron ya las restricciones, entonces la señora estaba tan aferrada de querer ir a la parroquia, pero que en alguna manera él tuvo que ver de alguna otra manera cómo reciba la visita del sacerdote en su casa para que ella se sienta un poco aliviada ante esa situación de inestabilidad espiritual. Es difícil porque los adultos mayores no tienen a la mano la práctica y la ejecución de los medios de comunicación, el Facebook, quizás los medios tecnológicos, el celular, la computadora. Entonces es difícil, pero sí, se ve una cierta melancolía espiritual, diría yo, ante la gente que no ha podido participar en esta Semana Santa, partiendo de los adultos mayores, y más aún cuando estamos hablando de aquellas personas que quizás han querido acercarse, pero las medidas no las han podido. Ahora, padre, frente a esta realidad, ¿cómo ustedes están adoptando las medidas, tanto la parte virtual y la parte presencial? ¿Cuánto es el clamor de la ciudadanía para participar presencialmente y ahora hacerlo virtualmente? ¿Todo este efecto ha ayudado o en cierta manera ha retrocedido o quizás ha puesto como apático a la fe a los creyentes? El clamor es grande. La gente quiere participar justamente de lo que es cada uno de los eventos de Semana Santa, pero tenemos un aforo que tenemos que respetar, que son el 30%. Ya la diferencia entre cada parroquia ciertamente se da por la amplitud del templo, el aforo que puede recibir, pero se da esa situación. O sea, la gente quiere participar y nosotros como sacerdotes en algún momento, ¿qué nos toca? Ir viendo también cada una de esas situaciones, tomándolas de manera que la feligresía se vea, ante todo, cuidada y preservada ante esta situación de pandemia. Correcto. Ahora, estas medidas
medidas que ustedes toman dentro de las iglesias para que los fieles puedan participar son las mismas que pide el protocolo del COE nacional, el COE cantonal, o hay algo adicional que ustedes han incrementado para que los fieles se sientan seguros de participar en las misas? Yo creo que las medidas de bioseguridad que nos han dado, justamente lo que es la toma de temperatura, lo que es el alcohol, lo que es en algún momento en algunas parroquias donde se ha usado justamente cuando una persona va a ingresar al templo, lo que es, disculpa la expresión, fumigarlo con amonio cuaternario, para que en algún momento precautelar la salud de las demás personas. La mascarilla, que sin duda no la podemos dejar, y eso es lo que se ha tomado. Claro que hay que ir a la par con la gente, porque mucha gente, vuelvo y te repito, tratamos que esas medidas se cumplan, pero en algún momento nuestro pueblo es un poquito reacio en tomar la firme decisión de tomar esas medidas de seguridad. Estamos haciendo lo que nos dice, ante todo, lo que el COE nacional, lo que es el COE cantonal, pero también de mi parte, como párroco de Nuestra Señora Rosario de Pompeya, hemos visto la importancia de formar un grupo donde vaya viendo cada una de estas lineamientos que van dando cada uno de los COE para que la gente pueda también estar segura. No podemos tampoco dejar pasar las cosas así por así, porque tú sabes que viene, la gran tentación es el relajamiento de no cuidarse. Correcto. Padre, ahora frente a esta realidad de pandemia que hemos vivido ya prácticamente un año, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes los sacerdotes, por ejemplo, vivir esta pandemia, vivir estas restricciones? Y también conocemos, muchos de ustedes quizás también han pasado las mismas necesidades, que quizás muchos de nosotros también en algún momento las hemos pasado por la falta de economía, por la falta de movimiento económico sobre todo, y de salud. También muchos de ustedes también lamentablemente también han sido afectados porque no son seres humanos y de alguna forma también terminan siendo parte de ese grado de afectación que pueden tener frente a esta pandemia y a esta realidad que actualmente vivimos. Es de recordar algo importante, y es verdad, porque a veces la gente piensa, ¿no? El sacerdote es aquel que está enfrente de una comunidad, pero a veces se lo ve como un extraterrestre, ¿no? Que no siente y que no puede sentir nada, pero no es así. Somos personas que en algún momento hemos visto la realidad, una realidad muy dura dentro de toda una sociedad como es la pandemia. Realidad económica, sí. Una realidad que vemos que la feligresía se angustia, también. Vemos una realidad que no podemos, ante todo, llevar cada una de nuestras actividades libremente, correcto, también las estamos viviendo. Pero lo que pasa que ante esas situaciones tratamos de tomar las cosas con tranquilidad. No ha sido fácil. Quiero ir a un punto. El año pasado, cuando estábamos en este tiempo de la plena zona caliente de la pandemia, cuando veíamos que Guayaquil se convertía en una situación difícil, quizás para muchas personas fue duro ver que muchos de los templos parroquiales se cerraron y mucha gente estar detrás de la puerta de una iglesia rezando y pidiendo a Dios. Pero también, de alguna manera, como existen autoridades competentes estatales, también nosotros tenemos nuestras autoridades que en algún momento nos pedían cuidados. No nos desentendimos de la realidad que estaba viviendo Guayaquil, pero nos tocaba desde otro lado comenzar a batallar contra esa situación. La Arquidiócesis de Guayaquil comenzó una gran tarea por medio del Banco de Alimentos Diaconía, junto con el municipio, junto con autoridades. Se pudo hacer lo que más se pudo, pero en alguna manera sí se ve una gran diferencia. Una diferencia en la cual buscamos que esos corazones heridos, que en algún momento sintieron el alejamiento, se den cuenta que también nosotros no nos hemos alejado de ellos. Tratamos de tomar la pauta de querer acompañarles desde nuestra compañía espiritual, la oración, pero también somos humanos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos familia, que mucha gente, algunos sacerdotes, tenemos
personas que dependen de nosotros, familiares directos, y que tenemos que de alguna manera cuidarlos. Eso quiere decir que esa es una gran realidad que quizás muchos de nosotros como fieles católicos no todos conocemos realmente, esos pequeños detalles. Exacto. Y a veces podemos prejuzgar o juzgar o decir quizás, no, mira, el sacerdote quizás ya se hizo creído porque no quiere ir a mi casa a dar la unción de los enfermos, porque Exacto. resulta que mi abuelito, mi papá o alguien está enfermo, y a veces esto se malinterpreta y hay que tener algo muy claro. Y crea una división. Crea una Correcto. división, una situación de resentimiento de parte de la gente. Porque mira que mucha gente a veces te dice, padre, quiero que visite a mi familiar, quiero que visite justamente a aquella persona que está enferma. Y a veces a nosotros nos toca ahondar en el sentido. No quiero decir con esto que mucha gente pueda decir no la verdad, pero estamos hablando de un índice de contagios altos en los cuales procuramos nuestra salud y que mucha gente no podría estar diciendo lo que realmente es. Nos puede decir, mi familiar está enfermo, correcto, pero necesitamos ante todo que la gente comprenda que si decimos la verdad, estamos precautelando la salud de ellos y la salud nuestra. Correcto, eso es bastante necesario. Y es precisamente en esta Semana Santa han habido muchos cambios, muchas restricciones, muchas, quizás muchas cosas que realmente muchos fieles han de extrañar en estos momentos, como son las procesiones, por ejemplo, lo que son procesiones, lo que son eventos o que se hacían de alguna manera como vigilias y cosas por el estilo. ¿Cómo implementar eso a la actual realidad? Por medio de los horarios. Principalmente tú sabes que cada uno de los horarios de las parroquias ha sabido poco a poco trastocar. Primero teníamos hasta el día domingo, domingo de Ramos, un horario. El día lunes otro horario, el martes otro horario. O sea, la gente estaba viviendo una total incertidumbre. O sea, ¿a qué horario nos acoplamos? ¿Y qué va a pasar? Y más aún cuando te van saliendo, y lo permito decir así francamente, a título personal, cuando comienzas a escuchar que comienza a ver que posible toque de queda, que hay un posible confinamiento, que hay una posible situación dura, que la gente la van a guardar, que la gente no se sabe lo que va a pasar. Entonces, incluso a nosotros como sacerdotes nos deja como una situación difícil de no saber cómo organizarme, porque yo sé que aquellas personas quieren participar, pero todo va cambiando. Y cada parroquia ha tratado de tomar su horario pertinente, algunos quizás 4 de la tarde, 5 de la tarde, hasta ahora poco teníamos la restricción vehicular, ahora ya vemos un toque de queda, y vemos que la gente poco a poco se va acoplando a esta realidad dura, pero que en algún momento nos ayuda a nosotros a ir tomando las cosas con calma. A título personal lo digo, tenía unos horarios que tenía que decir hasta las 6 de la tarde y vuela, porque no sabía la restricción vehicular, me van a coger por medio camino, que pase, o quizás alguna actividad que tenga que hacer a último momento. Pero ahora que ya vemos el toque de queda, que es a las 8 de la noche, o sea, ya vemos un poquito más claro. Y podemos decir a la feligresía, bueno, tenemos este horario estipulado, podemos participar hasta esta hora y podemos tener un poquito de tranquilidad, claro que sí, sin dejar las medidas de bicicleta. Ahora, padre, ¿cómo participar de esta Semana Santa en familia? Uy, muy importante. Yo creo que bastante se ha dado a conocer que la Semana Santa es un feriado y se lo ha tipificado de tal manera que siempre decimos viene el feriado de Semana Santa. Yo creo que feriado es carnaval. Feriados son las fechas importantes en las cuales se celebra la fundación de Guayaquil o la independencia de Guayaquil o ciertas fechas cívicas que nosotros celebramos. Pero hablar de Semana Santa no es hablar de feriado. Yo creo que Semana Santa es un tiempo en el cual la gente debe tomar un poquito más de conciencia. Más aún en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, un tiempo en el cual debe llevarlo a considerar el don de la vida de sus familiares, de sus amigos y de todos aquellos que les rodean. Si yo soy consciente del don de la vida,
de la vida que tiene mi papá, mi mamá, mis hijos, mis familiares, mis amigos, los voy a cuidar. Y partiendo desde ahí, comenzaré a tomar parte de ese cuidado y ante todo cumpliendo lo que Dios me pide. Correcto. ¿Ya? Si yo digo que creo en Dios y sigo a Dios, procuraré la salud de los demás. Ahora, frente a realidad que vivimos de esta pandemia, también existen personas que tienen ya enfermedades catastróficas o definidas dentro de sus vidas. Quizás ellos no pueden asistir a una misa presencial, a una Eucaristía presencial o a alguna actividad religiosa, cualquiera índole de culto que profesen, por ejemplo. Claro. ¿Ustedes cómo ayudan a estas personas o de qué manera ustedes los orientan para que ellos también no se sientan como que la iglesia no me toma en cuenta o quizás no se ha visto una situación real para poderme creer que yo realmente estoy participando en mi fe? Antes de responder esta pregunta que me has hecho, mira, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana el año pasado lanzó un folleto justamente que permitía a cada familia poder participar dentro de la familia lo que es la vivencia de la Semana Santa. Yo creo que ese folleto ayudó bastante, porque mucha gente se encontraba desorientada, venían justamente unas pautas que tú podías hacerlas. Creo que este mismo folleto este año vuelve a salir, pero con mayor residencia en Quito, por la situación caótica que están viviendo nuestros hermanos allá también. La realidad de hoy ante las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son un tesoro dentro de un hogar. El abuelo, la abuela, las personas mayores en este momento deben ser las más cuidadas, pero también tienen que ser las mayores comprendidas. Pero muchas veces se pierde la paciencia. Tú sabes que en algún momento el confinamiento, el cuidado de nuestros adultos mayores, hay gente que quizás vemos al ancianito o a la ancianita, al adulto mayor con deficiencia senil, toman ciertas actitudes y lo que se busca ante todo es que la familia tenga paciencia. Poder ante todo que estas personas, estos ancianitos, no se sientan desplazados. ¿Cómo? Con la ayuda de la misma familia. Si yo comienzo a dejar a mi papá y a mi mamá como un mueble viejo de casa, utilizo palabras del Papa Francisco. Si yo comienzo a utilizar ver a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela como un mueble viejo de casa que hay que solamente alimentar y que no puedo escuchar, que no lo puedo comprender, que no lo puedo ante todo compartir el afecto que tengo y poder demostrárselo y hacerlo un poquito más accesible a los medios de comunicación y decirle, bueno, mira abuelita, aquí está la misa, puedes ver, participa, no hay ningún problema. Yo creo que eso llena sus vidas y hará posible que no se sientan desplazados. Desplazado se siente una persona cuando no se la toma en cuenta, pero cuando tú la tomas en cuenta y tratas de darle todo el afecto, el cariño que se merece, yo creo que el desplazamiento sale sobrando. Correcto, padre. Estamos conversando con el padre Rafael Luna, él es párroco de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Y antes de concluir esta entrevista y este diálogo junto aquí en Culturizar TV, queremos también que él nos comparte una recomendación general para todos nuestros queridos amigos que están oyendo y que nos están viendo, para que ellos también tengan claro el panorama de seguir viviendo esta Semana Santa, finalizarla, porque prácticamente ya estamos sábado, Sí, ya mañana finaliza Domingo de Resurrección. Llevar ese mensaje que Diosito nos está dando en esta ocasión frente a esta realidad que vivimos, como es la pandemia, para cada uno de nuestros hogares. Bueno, mi mensaje sería ante todo que si tú amas a tu familia, la cuidarás. Si tú amas a Dios y crees en Dios, claro que ciertamente no sabemos ni el momento ni la hora en que en algún momento nos pueda pasar. Tratamos de cuidarnos lo que más podemos. Pero si tú tienes a tu familia y valoras a tu familia y tratas de darle todo el afecto y de cuidarte a ti mismo, lo estarás cumpliendo como se debe. Yo creo que en eso se basa
lo que estamos viviendo en estos días de Semana Santa. Poder entregarlo todo, dar a conocer que a través de tu cuidado, vivir la Semana Santa con tranquilidad, con paciencia, tratar de no caer en la forma de podríamos decir, del desorden justamente dentro de la sociedad. Vivir una Semana Santa con tranquilidad, pero también cuidándose y valorando a los que tenemos a nuestro lado. Muchas gracias, Padre Rafael Luna Romero. Él es párroco de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Él participó el día de hoy junto a nosotros en Diálogos en Culturizarte. Sigan manteniéndose en sintonía de nosotros. Nos pueden seguir al www.revistaculturizarte.com o también a través de las redes sociales en @revistaculturizarte. Nos escuchas, nos ves y también nos puedes leer a través de la página web. Padre. Muchas gracias y seguirse cuidando y ánimo.